Saludos, mi nombre es Pedro González Cerrut y soy el presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación del Colegio de CPA. La Fundación tiene como objetivo primordial compartir con la ciudadanía tópicos de interés, llevar a cabo estudios de carácter social y económico, todo procurando el bienestar de nuestra sociedad. En este sentido, en el día de hoy vamos a estar tocando un tema de sumo interés y que ha estado en la opinión pública ya por algún tiempo, y es el tema de energía, del sector energético. Así que a mi lado izquierdo, a mi mano izquierda, está el colega CPA, Jaime Sanabria. Jaime es el presidente ejecutivo del Colegio CPA, pero Jaime lo rescatamos del sector energético, donde tuvo cerca de 20 años, una experiencia vasta. Así que va a compartir con nosotros algunos de los temas más recientes y de interés público. También nos acompaña Gerardo Cosme. Gerardo es un consultor, experto en energía renovable y también en eficiencia energética y en política pública. Así que tenemos dos grandes recursos a disposición, no solamente de los colegiados, sino también del público en general. Y sin más dilación, entonces entramos a discutir algunos de los temas más relevantes específicamente del sector energético. Jaime, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Si tú fueras a enmarcar, ¿verdad?, todo lo que está pasando con el sector de energía o el sector energético, ¿cuál tú ¿verdad? Se habla mucho de plan integrado de recursos? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el sector de energía? Pedro, primero muchas gracias por la invitación. Un placer uno estar aquí. Quiero enfatizar que mis expresiones se van a basar en mi experiencia en el sector. No son opiniones ni posiciones oficiales de la Junta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Pero un placer estar aquí. Sí, mira, en cuanto al tema de energía, hay varios procesos que están en marcha en estos momentos y Puerto Rico está atravesando un momento crucial en su sector de energía. ¿Por qué? Porque, como tú bien dijiste, el primer documento que está en proceso todavía es lo llamado un Plan Integrado de Recursos. El Plan Integrado de Recursos no es otra cosa que, en su versión más simple, que la visión a futuro del sector energético. ¿Cómo vamos a desarrollar el sector energético? Y con esa declaración en mente, queremos dejar claro que ese plan integrado de recursos, si se aprueba y se sigue al pie de la letra, es lo que va a determinar las inversiones que se hacen en el sector de energía, y esas inversiones, mayormente de capital, son inversiones que van a incidir sobre la tarifa que paga el consumidor. Por lo tanto, ¿por qué es importante el plan integrado de recursos? Porque al ser la visión, lo que entre ese plan nos va a gravar a todos el bolsillo, y lo que no entre, que convenía que entrara, se va a quedar fuera si pudo haber beneficiado al consumidor. Por lo tanto, es un documento muy importante y hay que darle mucha importancia a la revisión y aprobación de ese plan, que aunque los expertos del sector saben y conocen que un plan corriendo, o sea, que lo que llaman un rolling plan, que va actualizándose cada cierto número de años, no deja de ser la base sobre la cual se va a construir el sector de energía a futuro. Y eso para mí pues es de suma importancia, porque el consumidor está muy interesado en conocer en qué se gasta el dinero en el sector de energía. Sí, Gerardo, ¿quién aprueba ese plan y qué periodo de tiempo, Sí. de qué periodo de tiempo estamos hablando que cubre ese plan? El plan integrado de recursos lo somete la Autoridad de Energía Eléctrica al negociado de energía. El negociado de energía es la entidad que tiene que pasar juicio y aprobarlo. El plan es de 20 años de duración y comprende también un plan de acción de 5 años a corto plazo, que es la parte inicial del plan, con una revisión cada 3 años. Es como procede. Y la intención, pues, como mencionó aquí muy bien Jaime, es el establecer el camino, especialmente en las fuentes de generación que se van a utilizar
en estos próximos 20 años, cuáles van a ser las nuevas, cuáles plantas se quedan, cuáles plantas se van a retirar, y la infraestructura eléctrica en general que hace falta para poder distribuir esa energía o esas nuevas fuentes que van a haber o van a permanecer en los próximos 20 años. ¿Y qué rol juega la tecnología en ese plan? Es bien importante porque precisamente, y más como vamos a futuro, y hay tanto cambio que está ocurriendo ahora con la tecnología, especialmente con la energía renovable, que uno de los cambios fundamentales o más importantes en este nuevo plan integrado de recursos es la adopción de nuevas fuentes de energía renovable, solar especialmente, y teniéndolo también en mente o a tenor, ese plan tiene que cumplir con la política pública energética del gobierno, la cual exige una penetración bien grande de energía renovable en estos próximos años. Okay. Y hablando de chavos, ¿quién pone el dinero, esa inversión en ese plan? Bueno, esa inversión viene a través de la empresa que maneja el sector de energía, que en este caso es la Autoridad de Energía Eléctrica, que en estos momentos sabemos que está en una crisis fiscal. Por eso pregunto. Sí. Una crisis enorme, y no tiene dinero. Hay unos fondos federales que se supone que lleguen a la isla para el sector energético que no lo acaban de proveer, no acaban de hacerlos disponibles, mayormente porque no hay una claridad de esa visión, de ese plan a futuro, no hay una claridad. La política pública energética, bien como dijo Geraldo, requiere 100% de energía renovable para X número de años en el futuro. El plan integrado de recursos, aunque tiene señas de que va en esa dirección, no se ve una urgencia en ir en la dirección de establecer tecnologías renovables. Por lo tanto, hay un choque de la idea y de las posiciones, y hasta que eso no se resuelva, por lo menos estoy bastante claro que los fondos federales no los van a gestionar, no los van a proveer por esa falta de consenso. Necesitamos ponernos de acuerdo en la dirección que vamos y el tipo de tecnología que vamos a utilizar. Yo quisiera mencionar para aclarar el punto de que la inversión es privada. O sea, estas nuevas plantas que van a entrar a funcionar es inversión privada, pero sí está atado a las condiciones de finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es el cliente. O sea, que aunque la inversión es privada, qué tan buena va a ser ese financiamiento de esas nuevas plantas, sean de combustibles fósiles o sean de energía renovable, pues va a depender del crédito o la capacidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. ¿Y qué tomaría para... Jaime plantea un tema importante, que es el tema de si estamos alineando, ¿verdad?, política pública con este plan. La pregunta es, ¿cómo encontramos ese punto medio donde haya ese consenso? ¿Qué se tendría que dar para que se lograra ese consenso? O sea, ¿dónde se cede o si se tiene que ceder, en su opinión? Yo lo veo como un asunto de voluntades, de querer ser visionario y progresista para el país e irnos en la ruta de las tecnologías que más beneficios le pueden dar al consumidor en Puerto Rico. Y ahora mismo ese consenso todavía no está ahí. Sí hay muchos intereses privados que entran en esta ecuación. Y esos intereses privados todos están apostando por su versión de lo que debe ser. Esa versión incluye tecnologías que utilizan o gas natural o petróleo, y también por las tecnologías renovables que son las que se enfocó en la política pública energética. Y hasta que no haya un consenso que nos traiga cerca, y este plan realmente tiene que ser un plan en transición. El sector energético no lo podemos convertir todo de un día para otro. Tiene que ir en una dirección de inversiones graduales a través del tiempo que terminen y culminen en un sector mayormente provisto de tecnologías renovables que suplan energía al consumidor. Es la transición a la que tú mencionas. El objetivo es llegar a energía renovable. Eso es correcto. Y la idea es, obviamente, de un aspecto ambiental y un aspecto de eficiencia, y obviamente que se traslade al bolsillo del consumidor eventualmente. Y eventualmente vamos a llegar a eso, a la transición de renovables sin problema alguno, yo entiendo, porque el tiempo es el mejor amigo de nosotros, porque
según pasa el tiempo, las tecnologías solar, viento, etcétera, van reduciendo sus costos. De la misma forma también el almacenamiento de energía en baterías, que es un complemento esencial para integrar estas tecnologías que solamente las tenemos disponibles o cuando hay sol o cuando hay viento, pues necesitamos el almacenamiento de energía y están bajando de costos a una manera bien acelerada y con el tiempo pues sí, vamos a lograr eso. Me gustaría aclarar, Pedro, Sí. el punto de quién paga, porque es importante para mí que el consumidor esté debidamente informado. Estas inversiones en el sector energético, al final las paga el consumidor. Todas. Claro, puede venir en ruta de una inversión privada, pero el privado va a recibir un contrato de suministro por parte de la autoridad y va a recibir el ingreso correspondiente que le toca a través de ese contrato. Sí. Y eso paga a la tecnología, la inversión que hicieron ellos. Claro. Lo mismo, cualquier inversión que haga la misma autoridad con fondos federales, etcétera, eventualmente el consumidor paga. Y tenemos que estar claros que lo que le conviene al pueblo es que el sector energético también contribuya al desarrollo de la economía. Y ese sector energético no solamente contribuye con un costo energético más bajo, sino activando la actividad económica en la isla. Claro. O sea, que los suplidos, mantenimiento, etcétera, sean sectores de servicios que se desarrollen junto al sector energético. Y no hay oportunidad más bonita que a través de las tecnologías renovables que podamos desarrollar también un sector de servicio en Puerto Rico que autoalimente la economía y la creación de empleo, etcétera, para Puerto Rico. Sí. En el panel que tuvimos sobre la industria de seguro, pues hablábamos del tema de la importancia, ¿verdad?, de un sector energético sólido para reducir la realidad y la percepción de que hay el riesgo de interrupción de negocios es grande, y cuando tú miras empresas multinacionales que son los que pueden traer capital nuevo a Puerto Rico, ¿verdad? Tienen dudas, ¿verdad? Estas tomas de decisiones se hacen a nivel global y dicen, espérate, si yo voy a Puerto Rico, pues tengo riesgo, y ese riesgo típicamente se traduce en que no tenga la infraestructura energética, un ejemplo, ¿verdad?, entre otras, para seguir funcionando. Y entonces ya cuando pienso en la asignación de mis recursos a nivel global, de nuevo, estamos hablando de empresas multinacionales, entonces dice, bueno, déjame enfocarme en un área donde yo me sienta mucho más protegido de que esta infraestructura va a darme los servicios aún cuando ocurran estos eventos catastróficos. Y yo creo que eso es importante, llevar el mensaje. Y me preocupa lo que tú mencionas de el tiempo que puede estar tomando, porque es un tiempo que estamos perdiendo para atraer precisamente esas inversiones, que una vez hacen una inversión sustancial de capital, pues deciden, no van a moverse rápidamente, porque, ¿verdad?, si se van a otros países, ¿verdad? O sea que eso para mí en mi opinión es clave, ¿verdad? Y el sector privado que por ser partícipe de estos sectores energéticos, es clave que nosotros entendamos que ellos buscan. Y por lo menos en mi experiencia en el sector energético, la empresa privada, la industria de manufactura privada, principalmente busca estabilidad, que haya estabilidad en el producto que se ofrece, en este caso energía, a un costo razonable. No tiene que ser el costo más bajo, el costo más razonable, que les permita y les dé estabilidad a su negocio crecer. Pero, fantástico, no hay duda. Yo vi algo por ahí que decía el Restructuring Agreement. ¿Qué es eso? O sea, eso es la pieza clave, porque es la que, de lo que estábamos hablando ahorita, lo que va a permitir precisamente, una vez se concluya ese proceso, abra la puerta a las inversiones que estamos necesitando apremiantemente. Sí, ahora mismo hay un documento que las siglas son RSA, Restructuring Support Agreement, que es un acuerdo, podemos llamarlo acuerdo de transición de la posición en que está la Autoridad de Energía en el día de hoy, que es una posición donde no hay crédito en el mercado, o sea, no tiene acceso a los mercados de crédito, a una posición que sí lo pueda tener. Y ese Restructuring Support Agreement, un acuerdo con el grupo de bonistas existentes de la autoridad, donde especifica qué descuento se le va a imponer a los bonistas
para poder entrar a una transacción que liberalice el acceso a crédito a prepa. ¿Qué sucede? Normalmente estos acuerdos se negocian con unos descuentos razonables que ayuden a la economía en cuestión, que es la de Puerto Rico, a volver a crecer, a poder sostenerse y que provea un futuro más razonable de crecimiento para el país. En este caso, el Restructuring Support Agreement, por toda la información que hemos recibido, de todos los análisis que se han hecho y los estudios, dice que a lo mejor este Restructuring Support Agreement que se busca aprobar para autoridades eléctricas, no tiene el recorte suficiente para ayudar a que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda seguir operando a futuro sin que tenga que volver a entrar a una quiebra. Al contrario, muchos de los estudiosos dicen que esto nos va a llevar a una segunda quiebra. ¿Por qué? Porque los pagos que exige ese Restructuring Support Agreement son demasiado altos. La economía de Puerto Rico está débil. Al la economía estar débil, no tiene la gestión de volumen suficiente para crear la demanda energética que permita que fluya el acuerdo y se pueda hacer el repago de la deuda. Los estudiosos dicen que no menos de 5 años, 7 años, volvemos a estar en la misma una quiebra, lo cual va a ser nefasto para el país, porque si se nos acaba de ir un 20% de la población, en ese momento podría ser mayor todavía. Claro. Y eso pues es algo que si estamos a tiempo hoy de detenerlo y buscar gestionar un negocio más favorable para el país, pues que se haga, que se abra la puerta y se haga. Sí, y el tema de la población, de hecho, que es un tema que también la Fundación ahora mismo se encuentra estudiando en forma profunda, ¿verdad? Buscando la manera de estabilizar la población, ¿verdad? Precisamente no solamente por el tema del consumo de energía, sino porque tú tienes la situación de gente saliendo del país. No solamente afecta la demanda por servicios, sino también proveer esos servicios, porque no tienes los profesionales, etcétera. Quería mencionar, Pedro, que el RCA, el Restructuring Support Agreement, garantiza para el consumidor, en términos sencillos, garantiza que la tarifa de energía se va a mantener altísima. Ahora mismo está en 22 centavos más o menos. El Restructuring Support Agreement, si se implementa como está, subiría esa tarifa aproximadamente 31 centavos la hora kilovatio. Eso es demasiado generoso para el consumidor y no va a permitir que la economía crezca, en opinión de la mayoría de los aún con 22 centavos el kilovatio, o sea, está caro. Está caro, ¿verdad? Está caro. Si tú lo pones en el contexto de los estados, comparado a otros estados de Estados Unidos, y probablemente otros países de Latinoamérica que desconozco, probablemente, ¿verdad? Porque desconozco y no soy experto en el sector, pues pudiéramos estar hablando de que es caro, y eso también muchas veces no limita, ¿verdad? El hecho de que se decidan establecer aquí pues la parte, sobre todo los que tienen alto consumo, ¿verdad? También está la situación de que como está cambiando la misma industria eléctrica y de energía, están habiendo muchas más opciones de que la gente pueda generar su propia energía también, y esto resta también a la capacidad de tener esa clientela cautiva que tradicionalmente se tenía en el sector eléctrico, porque están las placas solares, está la generación propia por combustibles alternos, que de los costos incrementarse a tal manera que se haga prohibitivo pagar la factura, pues tienes la opción de desconectarte de la línea eléctrica. Sí. Claro. Y ahora mismo hay diversos temas, ¿no? que se deducen de este tema del RCA. En estos momentos pues hay un proceso con el gobierno de Puerto Rico donde se está buscando que el gobierno endose el acuerdo, y la posición del gobernador en este caso ha sido que no va a firmar un apoyo, un endoso, y es claro porque se va a perjudicar el pueblo y la economía, y buscaríamos que ese acuerdo sea lo más favorable posible para que entonces se pueda entrar al mismo. Es mejor pasar el dolor en estos momentos de tratar de renegociar el acuerdo, pero en ese punto que quería enfatizar, ya pues están los profetas del desastre
apuntando que si no se firma el acuerdo en estos días, los bonistas van a entrar, se van a adueñar de la autoridad, van a vender los activos para recuperar los pocos que pueden recuperar para el repago de sus bonos. Y yo creo que esas son todas posiciones que se pueden negociar. Esas no son posiciones que son rígidas y que se van a ejecutar. Y no le conviene a los bonistas, pero tampoco le conviene al pueblo. Por lo tanto, la única dirección que esto está apuntando es a volver a sentarse en la mesa y renegociar el acuerdo para beneficio de todos. Y al final del camino, me parece a mí que la perspectiva puramente financiera, sin entrar de nuevo en lo energético, que no soy experto, como ya dije, está el hecho de que mejor te conviene negociar, porque si tú vas a liquidar algo, vale menos que por lo menos algo en negocio en marcha, ¿verdad? Algo que está funcionando. Ahora, tú, Gerardo, mencionaste el tema y mencionamos el tema de lo importante de la demanda. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer partícipe al consumidor, ¿no? O sea, del desarrollo energético del país? O sea, prosumidor, creo que lo mencionan de esa manera, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Ese es el término nuevo que existe cuando se refiere que ya no es la participación del consumidor, no es pasiva como antes. Ya precisamente con las placas solares, por ejemplo, pues tú puedes desde tu casa producir energía para tus necesidades en tu casa, y el exceso que tú tengas de energía lo puedes exportar a través de la misma red eléctrica y proveer ese servicio a la misma Autoridad de Energía Eléctrica en general. Y eso es lo que llamamos prosumidor, porque ya no es una sola línea, no solamente consumimos energía, sino que también ahora tenemos la oportunidad de producirla. Y hay otros servicios relacionados que ya es algo un poquito más técnico, pero que los mismos sectores residencial y comercial e industrial pueden aportar a esa red eléctrica del futuro, en que sea una unificada, saludable y realmente económica para todos. Eso es bien importante. Sí. Y proveer una oportunidad, enorme, porque Puerto Rico, de la forma que está construido, se presta para hacer por sector una mini red eléctrica, y de la forma que la legislación está hoy con la política energética, viabiliza el que puedan construirse mini redes y micro redes para proveer la energía a sectores en particular de la economía, del sector del país. Y eso pues es un incentivo para que los consumidores mismos, al estar envueltos, se preocupen por la inversión que se hace en los activos, ¿no? Claro. Y la tarifa que están pagando por la energía de ese servicio. Por lo tanto, es un concepto bonito para el desarrollo de la economía como tal. Claro. Y el sector de servicios, que tan importante es para nosotros, pues que se creen los empleos. Claro, definitivo. Y cuando tú miras, por ejemplo, las lecciones de María, uno de los issues, ¿verdad?, que levanta rápido bandera, el tema de mantenimiento y la interdependencia que había con los sistemas, ¿verdad? Cuando tú hablas de estas mini redes, obviamente, pero también desde el punto de vista de la oferta grande, estamos tomando las provisiones, no solamente en términos de estar conscientes de que el mantenimiento es clave, ¿verdad?, sino también de la logística, si se quiere, de la distribución de energía, para evitar consecuencias como la de María. Sí, el plan integrado de recursos precisamente toca eso en el concepto de las mini redes, el cual divide la isla de Puerto Rico en 8 mini redes regionales, con la intención de, en casos así extremos, un huracán que venga o se anuncie o algo así, intencionalmente podemos separar la isla de Puerto Rico en cuanto a servicios eléctricos en servicios más pequeños, en esas mini redes, y poder pasar ese evento extraordinario, y una vez se corrija todas las condiciones que hayan en las líneas de transmisión, etcétera, pues podemos reconectarnos todos y seguir como si nada hubiera pasado. Esa es la intención que hay en ese plan para aumentar la resiliencia en Puerto Rico. Fantástico. ¿Cuándo ustedes piensan que estaremos viendo la luz al final del túnel, como dicen por ahí? Y no necesariamente que esa es la luz del tren que viene para encima. ¿Cuándo ustedes piensan que en la parte, en aspecto energético, de que ya estemos caminando, que tenemos, o sea, qué plazo sería razonable pensar para decir, mira, esto vamos a estar ya? Yo no podría poner fecha, pero yo entiendo que va a ser bien pronto, porque de una forma u otra se va a resolver por los mismos transformaciones que tenemos tecnológicas, por los bajos costos que se están dando en energías renovables, también por los carros eléctricos, que es algo que viene por ahí,
que va a ser una fuente, entiendo yo, de ingresos, una oportunidad para la Autoridad de Energía Eléctrica para tener más clientes y también unos problemas que llega con eso, porque va a haber más necesidad de energía a ciertas horas del día que quizás sea más complicado, pero definitivamente un tiempo interesante y yo entiendo que un año o algo así estamos cerca de ver grandes cambios. Sí. Empezar a verlo. Yo mismo la expectativa que tengo es que esto se trabaje con la prudencia de vida, pero con la urgencia de vida también. Claro, o sea, que esa urgencia debe estar ahí, porque si no, vamos a estar a merced de los cambios que vienen debido a cambios electorales, ¿no? Desde cambia el gobierno, podría haber una visión nueva, esa visión nueva pues va a producir cambios y esos cambios por lo general sirven para demorar todos estos procesos. Y para mí necesitamos ser precisos, ser visionario, pero hacerlo con urgencia. Claro, y es uno de los temas también que estamos trabajando conjuntamente con el tema de la población, el tema de la ejecución en política del gobierno, porque muchas cosas se quedan en planes y no se ejecutan precisamente en muchas ocasiones por razones políticas, donde a lo mejor no existe todo el mérito del mundo para cambiarlo, pero deciden cambiarlo porque no es lamentable, pero eso sucede. En el tema de los automóviles eléctricos, ¿verdad? Yo he estado, ¿verdad? Y todo el tema de movilidad eléctrica, que ciertamente si tú viajas a otros países, España, por ejemplo, y otros países, tú ves muchas ¿verdad? No ves garajes de gasolina en esencia, lo que tú ves son cargas. Pero no depende eso básicamente de un mineral, de donde China tiene y de un país, ¿verdad? Que es con el que se hacen las baterías, Lithium, creo que es, si no me equivoco se pronuncia así, probablemente estoy errado cómo se pronuncia, pero sigue siendo un mineral y China ha dado el paso adelante. No sé si han visto que ha comprado prácticamente es dueño de muchas de las minas del Congo. Con las que se fabrican precisamente porque tiene interés, y en China hoy en día existen millones de automóviles, ¿verdad? No tanto como la población, pero existen millones de automóviles eléctricos porque quieren llevar la iniciativa. No estaríamos un poco dependiendo porque aquí literalmente en muy pocos países se produce ese mineral y en Puerto Rico prácticamente no tenemos esa producción. Sigue la demanda, o sea, la producción de carros va a depender de la producción de baterías, que a su vez depende del mineral cuando tú haces la secuencia, ¿verdad? Y llegas pero ciertamente no solamente nos daría independencia del petróleo, del cual todavía seguimos dependiendo grandemente, aunque ha bajado sustancialmente en precio, pero dependeríamos entonces en esencia de un mineral sobre el cual no tenemos control. Sí, siempre vamos a depender de algún material que alguien tiene control sobre él o poca gente lo tiene. Es la naturaleza, los recursos son limitados. Claro. Lo ideal y lo que tratamos en el campo de energía es que tratemos de hacer más con menos, de que se use menos el mineral, menos materiales para lograr mayores eficiencias y se utilice menos. Ahora mismo el petróleo tradicionalmente pues se quema en cantidades industriales para la eficiencia que estamos logrando. En el caso de las baterías, es mucho menos el material que se utilizaría para lograr lo mismo que estamos logrando quizás con el petróleo, si comparamos en cuanto a la cantidad del material versus el costo-beneficio que le estamos sacando al producto. Claro. Y yo diría también que hay que apostar al ser humano. O sea, siempre he tenido la visión de que el ser humano va a tener el empuje de las ideas que lo lleven a o perfeccionar tecnología o desarrollar tecnología nueva que desconocemos hoy, que no sabemos qué es y para qué sirve, que nos ayuden a trascender a un nuevo plano de comportamiento humano sobre el planeta que va a llevarnos a poder tener todo aquello que nos haga falta desde el punto de vista de recursos para poder llevar a cabo nuestro diario vivir, ¿no? en el mundo. Claro. O sea que yo tengo esperanza que el ser humano pueda aportar a futuro todo eso desarrollo que pudieran viabilizar la continuidad de la convivencia humana sin que
tengamos que depender de ninguna nación en particular y de ningún recurso específico en particular tampoco. Sí. Me parece, sí, me parece, estoy de acuerdo contigo. Ahora, de la perspectiva del consumidor, ya que hablas del ser humano, del consumidor, todavía en su bolsillo, o sea, que tenemos una idea en términos de las estadísticas de qué por ciento, aunque sea aproximado, dedica de su presupuesto anual o mensual al consumo de energía. O sea, cuánto tenemos una idea de cuánto aproximadamente puede estar eso. Yo creo que el consumidor promedio común, y usando el salario promedio de Puerto Rico, Sí. yo diría que fácilmente podría estar invirtiendo entre 15 y 20% de su efectivo disponible después de impuestos, ¿no? Sí. En energía. Y energía, tanto la eléctrica como combustible para su carro. Claro. O sea, y es un por ciento alto. Es un por ciento alto. O sea, le graba el bolsillo al consumidor común de una manera bien onerosa. Yo diría que hasta más dependiendo de casos especiales. Personas que usan el carro todos los días, están en 2 horas de tapón ida y vuelta, más necesitan usar el aire acondicionado por condiciones especiales, cosas así, es una gran parte del... Sí, bueno. Y muchas veces salario. no solamente motivado por, ¿verdad?, el alto coste, sino también por quizás no tener la disciplina para ser todo un poco más recatado en el consumo de energía. Yo quisiera darle las gracias, colegas y amigos, por tanto a Gerardo como ciertamente a Jaime, por el tiempo que le han dedicado a este tema. Estoy seguro que hay mucha tela de donde cortar, o sea, para seguir discutiendo. Le agradecemos a los televidentes, o en este caso a los que están viendo el video, y esperamos tener más de este tipo de temas de interés, ¿verdad? Que sea temas de actualidad. Y es de nuevo, como le decía al inicio del video, una de las funciones de la fundación, tratar de llevar a la comunidad y a los colegiados lo que se está discutiendo, los temas más relevantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias.